Hoy os voy a contar cómo hice esta panorámica que recientemente ha sido premiada en uno de los concursos fotográficos más prestigiosos que hay a nivel internacional, que además se celebra en Asturias, el Memorial María Luisa, a cuyos actos de celebración en mayo, si no hay ningún imprevisto, espero poder asistir y reunirme también con otros amigos que ya han salido en este canal en otras ocasiones, como Julio Castro Pardo y Daniel Viñé, con quienes me habéis visto ya en varios vlogs. Pero antes de explicaros el equipo que utilicé, los parámetros de disparo y mostraros los archivos RAW y alguna que otra curiosidad sobre el posado, dejadme que os cuente también cómo llegar hasta el lugar donde está realizada esa fotografía, ya que se trata sin duda de uno de los rincones más majestuosos que jamás he visitado. Unas vistas que ya os aseguro que pueden rivalizar con cualquier otro spot de montaña icónico que podéis encontrar en cualquier otro país. Y es que Collado Hermoso, en el corazón de los picos de Europa, es una auténtica locura. Y no solo el sitio una vez que llegas, sino también toda la ruta, que es de una belleza apabullante. Eso sí, hay que decir que el acceso no es precisamente sencillo. Es una de las rutas más exigentes de los picos de Europa. Nada que ver con cosas como Cabaña Verónica, que es una ruta bastante más sencilla y asequible, y no digamos ya con Peña Olvidada, que es al fin y al cabo un simple paseo desde el teleférico. Yo ya llevaba varios años queriendo ir y es que es un lugar al que realmente hay que decir que no van demasiados fotógrafos. Posiblemente por no ser una ruta pues para ir muy cargado ni estar en baja forma. Así que el pasado mes de julio, al final, después de unos cuantos años en los que parecía que siempre se torcía algo y aprovechando que iba a estar unos días en Santander, lié a mi buen amigo Miguel Garaña para que se viniera conmigo hasta Collado Hermoso. El tiempo hay que decir que era un poco arriesgado, teóricamente iría despejando a lo largo de la mañana y la tarde y la noche deberían estar casi limpias, con algunas nubes, pero sin riesgo de lluvias. No obstante, a medida que nos íbamos acercando, la cosa pues no parecía prometer demasiado, aunque evidentemente ya no nos íbamos a dar la vuelta. A Collado Hermoso podemos acceder desde varias rutas. La más conocida es la que saliendo desde la base del teleférico de Fuente D y subiendo por los famosos Tornos de Liordes te lleva ya hasta la Vega de Liordes y de ahí ya vas hasta Collado Hermoso. Si bien nosotros descartamos esta opción por haber una alternativa un poco más sencilla, si se puede calificar así, en ese caso. En concreto, seguimos la del track que os voy a dejar abajo en la descripción, que parte del puerto de Pan de Trave. Si tenéis un coche que tenga un poquito de altura de bajos, podréis llegar sin problemas hasta el parking de dicho puerto y desde ahí comenzar ya la caminata, que empieza con un paseo tranquilo hasta que ya llegamos al punto en el que la cosa sí que se pone seria y hay que salvar ese enorme desnivel para poder llegar hasta la Vega de Liordes, que es donde esta ruta se une a la que seguiríamos si hubiéramos subido por los Tornos. Aquí tenemos dos opciones, un acceso más directo y con menos rodeo, pero eso sí, más escarpado y accidentado, con alguna zona de posible trepada con las manos, que es el Sedo, que discurre por la parte izquierda. La otra posibilidad es descender un poquito para ganar de nuevo esa altura que hemos perdido y atacar la subida, en este caso por la Canal de Pedavejo. Decidimos usar esta última opción ya que el tiempo estaba algo complicado, no se veía nada como estáis comprobando y no queríamos arriesgarnos a un resbalón en las rocas húmedas en el Sedo, así que para mayor seguridad siempre en montaña decidimos ir por la Canal. Aún así, creo que tuvimos suerte de contar con esas condiciones, ya que la Canal de Pedavejo, cuando la vemos desde abajo en un día despejado, da bastante respeto, porque es una subida muy fuerte, hay que salvar un enorme desnivel en tan solo unos pocos cientos de metros, que transcurren con un zigzag que es continuo y empinado entre dos moles de piedra caliza. De hecho, al subir nos cruzamos con otros dos montañeros, que estuvimos hablando con ellos un momento, y nos dijeron que habían subido el día anterior por los Tornos de Liordes y que para ellos esta subida era aún peor. En todo caso, poco a poco y gracias al fresquito de la lluvia intermitente y la niebla, no sufrimos viendo hoy todo lo que quedaba para llegar hasta la zona superior, ni pasamos calor, así que la subida fue bastante llevadera. Miguel, no obstante, no opinaba lo mismo, iba farfullando algunas palabras que no voy a reproducir, pero con decirle, oye, que ya había pasado lo más difícil, él seguía tirando ahí poco a poco y arreglado.
Una vez en la parte superior de la canal y después de andar un poquito más, ya llegamos por fin al punto en el que veremos la espectacular Vega de Liordes, a la cual, ojo, no hace falta que bajemos, ¿vale? Es un buen lugar para reponer fuerzas y hacer algunas fotos. Venimos desde ahí atrás y nuestro camino, si no me equivoco, nos lleva por la parte izquierda por allí a superar las Colladinas hasta Collado Hermoso. Ahí está la Vega de Liordes y por ahí el camino que te sube por los tornos de Liordes desde Fuente D. A partir de aquí tocaba seguir en primer lugar el Sedo de la Padierna por la izquierda y posteriormente el sendero salvando las Colladinas. Aquí tendremos subidas y bajadas de distintos desniveles, con alguna zona que es un poquito más expuesta, pero que realmente, una vez superada la canal de Pedavejo, lo más difícil ya está hecho. Es solo, oye, pues cuestión de tener paciencia, ir haciendo alguna parada de vez en cuando, pero ya sabes que el fin de la ruta está cada vez más cerca. Sin duda, mi consejo es que vayáis haciendo paradas y no solo por descansar, sino porque de verdad las vistas son una auténtica maravilla. Es difícil explicar la belleza de toda la ruta, es algo que tenéis que ver por vosotros mismos. Y ya muy cerca de Collado Hermoso tenemos otro par de subidas fuertes, sobre todo la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que hay que tomarse con un poquito de paciencia porque ya escuece en las piernas, pero que una vez que la superamos ya tendremos al fin esa visión majestuosa de Collado Hermoso, con el refugio Diego Mella situado, la verdad, que en un enclave único. Así que después de las fotos de rigor para inmortalizar ese momento, solo quedaba ya descender por el camino y aproximarnos al refugio para soltar las mochilas y poder descansar ya con unas buenas cervezas. Debo decir que el refugio tiene una merecida fama de hospitalidad y podéis contratar la comida, la cena o el desayuno de forma independiente o la pernocta si lo deseáis a través de su página web. Os van a atender de maravilla y los precios para un enclave como ese yo creo que son más que razonables. En nuestro caso, y dado que la pernocta a esa altitud está permitida en los picos de Europa y hay sitios de sobra para que podáis vivaquear o poner la tienda, y teniendo en cuenta que la idea nuestra obviamente era hacer fotografía nocturna también, pues nosotros dormimos en la parte exterior. En mi caso situé la tienda en la parte más alta, en una zona de vivac protegida por unas rocas, para estar lo más cerca posible del punto donde ya había estado echando un ojo y tenía en mente hacer fotos. La mochila que llevaba era la Mindshift Think Tank de 50 litros, ya os hice una review de ella, os la dejo abajo en la descripción, y en cuyo interior llevaba lo justo mi pequeña tienda ultraligera, la Lanshan 2 Pro, que se monta simplemente con uno de los bastones, un saco de 5 grados suficiente para esa noche y una buena colchoneta aislante, además de algo para mí imprescindible, una almohada hinchable que os recomiendo y mucho, ya que es súper cómoda, es amplia y no pesa ni abulta nada. No es barata, pero hay que decir que merece la pena. En cuanto al equipo que subí dentro del IQ de la mochila, tuve bastantes dudas. Es una ruta bastante dura y que exige ser comedido con el peso. El tiempo, teóricamente, podría estar despejado por la noche, pero las posibilidades de contar con nubes eran bastante altas y no tenía claro que mereciera la pena cargar con el tracker y con la cuña ecuatorial. Así que lo descarté y finalmente metí mi cámara principal, la Sony Alpha 7C, junto al Albatros 16mm, que me permitiría hacer alguna foto del cielo si había momentos de noche estrellada. Y con esa esperanza también metí la cámara astromodificada, porque oye, a las malas siempre podría hacer un apilado de varias fotos sin tracker si despejaba. Y también conmigo, por supuesto, siempre el pequeño Samyang 8mm 2.8, ojo de pez APS-C, fundamental, del que hablaremos ahora, y el Sony 24-105, porque una focal intermedia en montaña siempre es interesante si quieres hacer, oye, alguna foto con focales más cerradas de picos distantes, etc. En fin, que después de una segunda ronda, creo que merecida de cervezas, llegó el atardecer. No fue el mejor, además de que es un lugar en el que en ese momento todo el mundo se concentra en ese mismo punto después de la cena en el refugio, precisamente para disfrutar del atardecer. Yo aproveché a hacer algunas fotos, panorámica, una hora azul con el mar de nubes que estaba precioso que teníamos delante, que aún no he revelado, y poco después ya me quedaba absolutamente solo. El resto de montañeros
ya se habían ido retirando al interior del refugio a descansar y Miguel estaba muy cansado y también se fue a la tienda diciéndome, oye, que luego al cabo de un rato ya si eso saldría, cosa que no ocurrió, así que me quedé completamente solo. En fin, que ya con la única compañía de unos cuantos rebecos estuve esperando a que la luna se ocultara, ya que al asomar de ahí de vez en cuando entre los claros de las nubes me provocaba sombras muy acusadas en unas fotos y en otras no, y eso es algo que luego pues no queda bien en una panorámica, así que esperé hasta que se hubo casi ocultado por completo entre las nubes que cada vez iban cubriendo más y más el cielo. Imposible hacer fotos, por supuesto, así de Vía Láctea, pero pese a ello el ambiente era muy llamativo. Unos colores en la zona del horizonte que estaban muy bien y que podían dar juego, y un mar de nubes que, oye, había que aprovechar porque estaba bajando poco a poco, se iba disipando y no podía dejarlo escapar. Para agilizar las panorámicas decidí utilizar el objetivo que suelo utilizar en muchas de mis nocturnas y del que ya os he hablado yo creo que unas cuantas veces, un pequeño ojo de pez APS-C de Samyang 8mm 2.8 que montado en la Sony Alpha 7C me permite hacer una panorámica de 360 grados en solo 4 fotos, gracias a la proyección que se obtiene, conocida como Circular Crop Fisheye, lo cual es ideal en momentos en los cuales pues no puedes demorarte demasiado haciendo las panorámicas y que además las exposiciones se pueden prolongar mucho de noche debido, pues oye, a la oscuridad del lugar. Todo lo relativo a este ojo de pez y por qué aprovechar esta proyección en concreto con ese viñeteo con la cámara full frame os lo expliqué en un par de vídeos que os dejaré también abajo en la descripción. De verdad, no os lo perdáis porque ya son muchos los fotógrafos que a día de hoy están utilizando una configuración de este tipo desde que compartí sus tutoriales y de hecho pronto haré otro vídeo hablándoos de ello porque para mucha gente esto ha supuesto un antes y un después en sus panorámicas nocturnas y en mi caso yo debo dar las gracias a Alex Whites porque fue gracias a él por el cual empecé a indagar sobre esta técnica aplicada a este tipo de fotografías hace ya unos cuantos años. En este caso, después de hacer la primera panorámica, que realmente era la foto que tenía en mente, la soñada con una vista completa de 360 grados, capturando el propio refugio y todos los picos, pues realmente esa foto no terminaba de convencerme porque el mar de nubes había ido mermando demasiado, así que aunque era tarde y yo también ya empezaba a estar cansado, decidí bajar un poquito más para tener un encuadre que captara mejor ese mar de nubes que era la clave. Y esa última panorámica es precisamente la del premio. Se compone de tan solo 3 fotografías más una cuarta para el posado, todas ellas realizadas con el ojo de pez, f3.5, ISO 800 y 2 minutos de exposición. También para el posado, que ahora os hablaré de ello, pero realmente los RAWs no se ven como ahora estáis viendo en pantalla, sino que de cámara, pues como comprobáis, con esos valores salían bastante más oscuros, mucho más subexpuestos. Por supuesto, esa subexposición era buscada y se debe a que al existir luces brillantes en el horizonte y luego también tener que realizar el posado con la luz, había un riesgo alto de quemar precisamente esas luces altas si exponía directamente para levantar todas las sombras del suelo. Por ello, utilicé la técnica del ISO invariante. Configuré la cámara en ISO 800, por ser este el segundo ISO base, vamos a decir así, de la Sony Alpha 7C. Esto me permitía proteger las luces altas y luego, en el revelado, levantar la exposición de las sombras como si realmente esa foto se hubiera hecho a ISO 3200 o 6400, sin pérdida apreciable ni en el detalle ni generar ruido adicional. Esto es algo de lo que os hablé hace unos cuantos años en el canal, cuando aún hay que decir que este tema del ISO invariante era bastante desconocido y no pocas personas de hecho me dijeron en su día que esto era una mentira, que no podía ser, que esto no salía así. Os recomiendo ver esos vídeos, aunque son antiguos, pero no obstante, es posible que también nos haga pronto una actualización en un futuro cercano, que lo tengo en mente para recapitular sobre algunos de estos conceptos y dejaros aún más claro cuándo y cómo aprovechar esa característica con la que cuentan algunos sensores. Y para la realización de las fotos, dado que la Sony Alpha 7C, ya os lo comenté, no admite mandos intervalómetros por cable, pues para poder trabajar en modo bulb con exactitud y con los tiempos que queremos, utilicé el mando Bluetooth del que hace poco también os compartí un vídeo aquí en el canal.
Este mando fue también el que utilicé, por supuesto, para el posado. Configuré la cámara con un retardo de 10 segundos y con la ayuda del mando yo me pude alejar lo suficiente para tomar espacio con respecto a la cámara. La exposición para que cuadrara perfectamente el tiempo de disparo fue el mismo en el posado que en las fotos, 2 minutos durante los cuales me quedé completamente quieto en esa posición. En una mano tenía lo que es el mando, ¿vale? Para poder cortar la exposición y además pues con el reloj controlaba el tiempo. Cuando me salta la vibración yo ya sé que tengo que cortar la exposición con el mando. Y en la otra mano, y como luz del posado, como no llevé linterna, solo el frontal y su luz era excesiva, utilicé realmente la linterna del propio S24 Ultra. Con el comando típico de Google, enciende linterna, apaga linterna con la voz, di 2 toques de luz, uno hacia adelante, otro hacia detrás. Y hay que decir que, como veis, pues no queda nada mal. Lo he utilizado, de hecho, esta linterna del teléfono para estas funciones en más de una ocasión. Y yo creo que el resultado siempre ha funcionado bastante bien. Respecto al revelado de la panorámica, ya muy sencillo, ajustes básicos de exposición para poder levantar las sombras, balance de blancos, por supuesto, reducción de ruido bien con PureRAW o con Lightroom, exportamos esos archivos en formato TIFF para poder fusionarlos con PTGui y meter el posado simplemente con un toque del pincel en este software de panorámicas del que ya sabéis, también tenéis varios tutoriales completos en el canal. Como veis en un par de pasos, la panorámica está completamente montada, tan solo con 3 fotos con el ojo de pez, ya que la cuarta es sin más para el posado, que solo introduzco esa parte pues con esa máscara verde. Sobre esto, como digo, os hablaré también en futuros vídeos, porque sé que hay gente que sufre que si se puede perder demasiada resolución por el viñeteo del ojo de pez en la cámara full frame, ya ves que no. Cámara de 24 megapíxeles, ojo de pez APS-C y la foto luz espectacular. Finalmente, en Photoshop ya realicé los ajustes finales, también muy sencillos, eliminar algún rastro de traza de estrellas que quedó ahí en el cielo, entre algunos claros de las nubes, motas del sensor y oscurecimiento general, equilibrio siempre de color global y contraste en el cielo para poder ganar saturación y luminosidad en el horizonte. Desde luego, una experiencia inolvidable la de esa jornada en Collado Hermoso junto a mi amigo Miguel Garaña y que además me permitió no solo poder vivir esos momentos que yo no voy a olvidar jamás, sino también poder tener a mayores la oportunidad en mayo de asistir a la gala de entrega de premios del Memorial María Luisa, que es de verdad algo espectacular también y que merece la pena vivirlo. Así que no pudo salir mejor esa aventura. Eso sí, el pobre Miguel llegó al coche ya luego un poco tocado de las rodillas y es que el camino de vuelta, aunque sea más de bajada, también es duro y las rodillas sufren bastante. Al volver pudimos apreciar también mejor el paisaje, ya que estaba todo, como veis, mucho más despejado. Y también la subida de la Canal de Pedavejo, que como os decía al principio, creo que tuvimos bastante suerte el día anterior con ese tiempo un poquito más fresquito y con esas nubes que nos impedían ver, pues eso, todo el desnivel que hay que salvar. Y ese sendero que, como vayáis cargados y haga calor, cuidadito porque no es ninguna tontería y hay que andar, oye, pues un poco en forma para poder hacer una ruta de este tipo sin complicaciones. Y nada más, con esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado. Es un vídeo diferente y es que ya sabéis que me gusta ir creando distintos tipos de contenido dentro del canal, pues oye, pues para que siempre haya un poquito para todos los gustos. Y es que yo aprovecho cualquier salida para ir grabando trocitos de vídeo aquí y allá con los cuales luego pues pueda compartir mis experiencias con todos vosotros como en este vídeo. Y ahora es cuando os pido que si este vídeo os ha gustado, no dejéis de apoyarlo con un like, dejadme también un comentario qué os ha parecido, si os animaríais a hacer esta ruta y por supuesto suscribíos para no perderos nada de todo lo que está por venir, que luego el algoritmo de YouTube ya sabéis que puede ser caprichoso. En fin, muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.